Hola de nuevo, vamos con el cuarto vídeo del curso. Vamos a seguir hablando de las operaciones de capitalización en régimen de simple y en este vídeo nos vamos a centrar en el análisis de qué ocurre con el tiempo, de cómo podemos medir el tiempo y utilizar distintas unidades de medida del tiempo. En concreto, los contenidos son el cambio en las unidades de medida del tiempo, los tipos de interés fraccionados y las equivalencias entre tipos de interés. Y vamos a hablar también finalmente de forma muy breve de lo que es el año civil y el año comercial. Bien. En finanzas, en matemáticas financieras, la unidad de medida de tiempo que más se utiliza es el año. Es decir, con mucha frecuencia en la publicidad de elementos financieros, en la publicidad bancaria, cuando nos hablan de la rentabilidad por dividendo de una empresa, en operaciones bursátiles, en lo que sea, lo más habitual es que las rentabilidades, los tipos de interés, todo lo que necesita una referencia temporal esté referido al año, sean medidas anuales. Pero no siempre es así. Y vamos a poder utilizar también tipos de interés mensuales, tipos de interés trimestrales, tipos de interés diarios y operaciones que duren menos de un año y por lo tanto que puedan durar un mes, 2 meses, 47 días, 328 o que puedan durar un lustro, una década o el tiempo que sea. Bien, podemos hacer operaciones financieras sin problema midiendo el tiempo en cualquier otra unidad que no sea el año, midiendo el tiempo en meses, en días, en trimestres, en lo que sea. Siempre que respetemos una regla básica. La unidad de medida que utilicemos para medir el tiempo, es decir, el tiempo que pongamos en la n, si ese tiempo está medido en años, debe ser la misma unidad que la que utilicemos para establecer el tipo de interés. Si medimos el tiempo en años en la n, la duración de la operación, el tipo de interés debe de ser anual. Si el tiempo está medido en meses, el tipo de interés debe de ser mensual. Si el tiempo está medido en días, el tipo de interés tiene que ser diario. Bien, no se pueden mezclar. Esa es la única regla que tenemos que tener realmente en cuenta. Cuando operemos, misma unidad para el tiempo que para el tipo de interés. A los tipos de interés que no son anuales y que se refieren a periodos inferiores al año, les llamamos tipos de interés fraccionados. Les llamamos fraccionados porque lo que hacemos es fraccionar el año, cortarlo en una serie de periodos iguales. Y esos tipos de interés fraccionados se identifican con un subíndice. Ese subíndice nos dice en cuántas partes iguales se divide el año. Así, si dividimos el año en 12 meses, tenemos un tipo de interés mensual y sub-12. Si dividimos un año en 2 semestres, tenemos un tipo de interés semestral y sub-2. Ojo, aunque sea semestral, no es I sub-6, es I sub-2, porque el año se divide en 2 semestres. Eso es lo relevante. El I sub-3 es un tipo de interés cuatrimestral. Dividimos el año en 3 periodos iguales, que cada uno de ellos dura un cuatrimestre, 4 meses. I sub-4 es un tipo de interés trimestral, ¿vale? Porque un año tiene 4 trimestres. Cuidado con esto, porque es muy frecuente que os confundáis y si os hablan de un tipo de interés trimestral, le ponéis I3. No, el trimestral, como hay 4 trimestres en el año, es I4, ¿vale? El I6, por lo tanto, no es semestral, es un tipo de interés bimestral. 6 periodos de 2 meses hacen un año. Y sub 365 es un tipo de interés diario, ¿vale? Porque el año tiene 365 días. Ojo con esto de los subíndices, porque ya digo que es bastante frecuente ese tipo de confusión, sobre todo con el tipo de interés semestral y con el tipo de interés trimestral. ¿Vale? Nos viene a la cabeza tipo de interés trimestral y le ponemos I3. No. Trimestral es I4. 4 trimestres. Bien. Como las operaciones las podemos hacer con unidades de tiempo distintas, habrá operaciones que nos den el mismo resultado partiendo del mismo capital inicial, aunque midamos el tiempo de una forma distinta. Cuando eso ocurre, a los tipos de interés les llamamos equivalentes. Vamos a verlo con 2 ejemplos.
El primero, calcule el capital obtenido tras invertir 3.000 euros durante 5 años en régimen de capitalización simple en un depósito que ofrece un interés del 8% anual. Este ejemplo lo hicimos en el vídeo anterior, en el primer vídeo de capitalización simple, y vimos que el resultado eran 4.200 euros. Veamos ahora qué ocurre si nos piden calcular el capital obtenido tras invertir la misma cantidad, 3.000 euros, durante 20 trimestres. ¿Cuánto es 20 trimestres? 20 entre 4, 5 años. Es el mismo tiempo, durante 5 años, durante 20 trimestres. Lo que ocurre es que cambiamos la unidad de medida, pero el tiempo que transcurre es el mismo. En régimen de capitalización simple, igual en un depósito que ofrece un interés del 8% anual, pues ahora nos dicen un interés del 2% trimestral. Bien, vamos a resolver este ejemplo 2. Tenemos que C sub n es igual a C sub 0 por 1 más n por i. En este caso, este i es un i sub 4. Bien. C sub 0 por 1 más n i sub 4. Y por lo tanto, este tiempo hay que ponerlo en trimestres, que es como nos lo dan en el enunciado, por otro lado. ¿Vale? No tenemos problema. El tiempo está medido en trimestres, el tipo de interés es trimestral. Bien, pues C sub n, sustituimos los datos, será 3.000 por 1 más 20 por 0,02, el 2%. Lo calculamos y nos da 4.200 euros. 4.200 euros, que es el mismo resultado que obteníamos en el ejercicio anterior. Por lo tanto, tenemos un tipo de interés trimestral del 2% y un tipo de interés anual del 8% que, vámonos arriba a la definición, aplicados durante el mismo tiempo, 5 años, da igual que midamos ese tiempo en años que en trimestres. 5 años y 20 trimestres es el mismo tiempo. A un mismo capital inicial, 3.000 euros, 3.000 euros. Nos da el mismo capital final, 4.200, 4.200. Decimos, por lo tanto, que en capitalización simple, un tipo de interés del 8% anual es equivalente a un tipo de interés del 2% trimestral. ¿Bien? Repito, porque aplicados durante el mismo tiempo a un mismo capital inicial, nos dan el mismo capital final. Vamos ahora a generalizar esta idea. Lo hemos visto con un ejemplo concreto, vamos a verlo sin ponerle números al capital inicial, al capital final y a la duración. Vamos a comparar entonces ahora una operación sobre un capital C sub 0, que dura n años, con un tipo de interés anual I, y nos da un determinado capital desconocido, C sub n. Y otra operación en la que fraccionamos el año en k periodos iguales, pueden ser por ejemplo 12 meses, la realizamos sobre el mismo capital C sub 0, va a durar el mismo tiempo. Si la primera duraba n años, esta dura n por k periodos inferiores al año. Si hemos dividido en 12 meses y eran 3 años, por ejemplo, pues esto van a ser n3 por 12, 3 por 12, 36 meses. 36 meses que son equivalentes a los 3 años. Un tipo de interés I sub k fraccionado y nos da el mismo capital final C sub n. C sub 0 y C sub n tienen que ser los mismos en el primer caso y en el segundo caso. ¿Vale? Planteamos las dos operaciones financieras. En primer lugar, C sub n igual a C sub 0 por 1 más n por i, n en años, i anual. Y una segunda operación, C sub n es igual a C sub 0, los mismos C sub n y C sub 0 por 1 más n por k por i sub k. Como estamos pidiendo que los tipos de interés sean equivalentes, aplicados al mismo capital inicial, nos dan el mismo capital final. C sub n y C sub 0, insisto, son iguales. Por lo tanto, podemos igualar esta expresión y esta expresión. Y eso es lo que hacemos aquí.
Después de igualarla, además podemos simplificar. Como c sub 0 está multiplicando a la derecha y a la izquierda, eliminamos el c sub 0. Como 1 está sumando a la derecha y a la izquierda, eliminamos el 1. Como n está multiplicando a la izquierda y a la derecha, eliminamos la n. ¿Y qué nos queda? Que i es igual a k por i sub k, que es lo que tenéis abajo en el recuadro azul. Ya tenemos una fórmula que nos permite calcular un tipo de interés anual i cuando sabemos cuánto vale i sub k y cuánto vale k, en cuántos periodos se fracciona el año para ese i sub k. Es decir, si nos dan un tipo de interés trimestral del 2%, un i sub 4, sabemos que para calcular el tipo de interés anual equivalente tenemos que multiplicar por k, que es 4. 2% por 4, 8%. Como vimos en el ejemplo anterior, un tipo de interés trimestral del 2% es equivalente a un tipo de interés anual del 8%. Y de esta fórmula podemos despejar también i sub k, para que cuando nos den el tipo de interés anual podamos calcular el tipo de interés fraccionado sabiendo en cuántos periodos fraccionamos. Nos dicen, tenemos un tipo de interés anual del 8%, ¿cuál es el tipo de interés trimestral fraccionado equivalente? Dividimos 8% entre 4 y nos dice que el tipo de interés i sub 4 equivalente a ese 8% anual es el 2%. 8% partido por 4. Sencillo, ¿no? Bien, y para terminar este vídeo vamos a ver un último ejemplo. ¿Qué ocurre aquí? Que si nos ponemos a analizar los datos, nos piden calcular el capital obtenido tras invertir 10.000 euros. Esto será c sub 0. Lo que nos están pidiendo es el capital que se obtiene. C sub n es la incógnita. ¿Y qué nos dicen? 2 años, n, en régimen de capitalización simple, en un depósito que ofrece un interés del 1% bimestral. Entonces, ojo, porque aquí lo que nos están diciendo es que I6 bimestral es el 1% o 0,01. ¿Cuál es el problema? Que esto es bimestral, está medido en bimestres, y esto está medido en años. ¿Cómo lo solucionamos? Pasamos una de esas dos medidas para igualar las unidades. Tenemos dos opciones. Opción 1. Ponemos el tiempo en bimestres. 2 años, ¿cuántos bimestres son? Un año tiene 6 periodos bimestrales. Por lo tanto, 2 años son 12 bimestres. Pues calculamos c sub n igual a c sub 0, 10.000, por 1 más n en bimestres, hemos dicho que son 12, en lugar de 2 años pongo 12 periodos de 2 meses y utilizo el tipo de interés bimestral. Y esto me da 11.200 euros. Segunda opción. Vamos a cambiar el color. Opción 2. En la opción 1 tenía n igual a 2 años y cambiaba n igual a 12 bimestres. En la opción 2 voy a dejar el tiempo en años y el tipo de interés i sub 6 del 1% lo voy a convertir en un tipo de interés anual. Para eso hago k por i sub k. Por lo tanto, 6 bimestres en un año por el 1%, esto es un 6% anual. Ya tengo el tiempo en años, 2 años, y el tipo de interés anual, 6% anual. Ya puedo resolver el ejercicio. C sub n será 10.000 por 1 más 2 años por el 6% anual. Veis que lo que hay dentro del paréntesis da 1,12, tanto en la opción 1 con la opción 2, y por lo tanto el resultado es el mismo, 11.200 euros. Los tipos de interés son equivalentes, el 6% anual y el 1% bimestral,
y por lo tanto el resultado es el mismo. ¿Qué opción es mejor? Ninguna de las dos es mejor. Cualquiera de las dos se puede utilizar sin problema. ¿Qué opción recomiendo yo? Yo recomiendo que cambiéis el tiempo, es decir, que optéis por la opción 1. ¿Por qué? Porque suele ser más sencillo. Buscar el tipo de interés equivalente en régimen de simple es muy fácil porque son proporcionales, es simplemente multiplicar o dividir por K. En capitalización compuesta veremos que es un poco más complejo, tampoco es una operación dificilísima, pero un poquitín más complejo. Y por lo tanto creo que es más sencillo cuando podemos cambiar el tiempo. ¿Ok? Pues con esto terminamos la parte de capitalización en régimen de simple.